ya hace un par de años que estamos dedicándonos a esto de ayudar a las familias y de brindarles herramientas, no solamente a las familias y a los padres, aunque es el enfoque principal, sino también a todos aquellos que de alguna manera ayudan a otros o están relacionados con niños, con adolescentes, con padres, y de alguna manera son de influencia y buscan ayudar a las personas que tienen alrededor. Siempre digo que todos estos cursos, estos talleres y esta idea de armar esta plataforma fue justamente porque en el consultorio, atendiendo a los niños y a los adolescentes, me pasaba de tener que enseñar muchas cosas a los padres para poder avanzar en los procesos, ¿sí? Saben que hay como un principio psicológico que manejamos los que nos dedicamos a la niñez y a la adolescencia, y es que el proceso para el cambio en un niño, en un adolescente, en un jovencito, el proceso de avance en alguna problemática emocional, siempre requiere que trabajemos como equipo, ¿sí? Yo la primer sesión que me siento con los padres y hacemos una anamnesis, una historia del problema y hago preguntas, siempre termino diciéndoles, este es un equipo en donde vamos a trabajar juntos, en donde yo hago una parte en el consultorio, en la sesión, pero ustedes tienen que acompañar haciendo su parte desde la casa y bueno, y ahí entraba toda esta parte de enseñarles a los papás herramientas y mostrarles qué dinámicas familiares había que cambiar para que el niño, el adolescente pudiera avanzar. ¿Por qué digo todo esto? Porque justamente yo siempre digo 1 hora de sesión a la semana comparado con la cantidad de horas o de tiempo que van a pasar en casa, en la escuela, no se compara, ¿no? Entonces, si yo trabajo en pos de un cambio solamente 1 hora a la semana, pero el resto del tiempo en la casa no se acompañan esos cambios, sino que por el contrario, las dinámicas que se viven en la casa, en el hogar, son contrarias a ese cambio en el que estamos trabajando, bueno, entonces el avance no va a ser posible. Por ahí funciona un poco diferente con los adultos que ya hay ciertas cosas que somos independientes, que podemos sobreponernos al contexto, pero cuando de jóvenes, de adolescentes, de niños que todavía están inmersos en la familia, que viven bajo nuestro techo, cuando de ellos se trata, el entorno, la dinámica familiar es fundamental y no podemos ayudarlos a ellos sin trabajar en nosotros, ¿sí? ¿Por qué hago esta introducción? Porque es por ese motivo por el cual le pusimos a esta clase este título de El abordaje de las crisis emocionales, pero desde la familia, desde lo familiar. Justamente porque necesitamos entender y a veces a los papás nos cuesta llegar a ese entendimiento y a esa responsabilidad de decir, a ver, lo que le está pasando a mi hijo tiene una relación directa conmigo y tiene una relación directa con toda la familia y con el entorno en donde vive. ¿Sí? Se activan ciertos mecanismos defensivos porque nuestros hijos son lo más cercano a nuestro corazón y a veces es muy difícil poder conectar con la idea de que lo que hacemos o lo que está pasando alrededor lo está dañando, ¿sí? Lo está enfermando incluso muchas veces. Entonces, se aparecen esos mecanismos en donde me cuesta mucho conectar con la idea de que yo soy parte del problema. Y con todo esto no quiero hacerlos sentir culpables ni que nadie se sienta culpable porque realmente no se trata de culpables, no se trata de culpa, sino que yo siempre digo que para que haya un trastorno emocional más que un problema emocional, se entrelazan muchos factores, algunos que dependen de nosotros y otros que no. Pero cuando hablamos de familia, tenemos que poder pensarnos de esa manera, ¿sí? Tenemos que poder pensar que lo que le está pasando a mi hijo tiene una relación con la familia y eso tiene su lado positivo, si lo podemos ver, porque si está relacionado con la familia, si la familia tiene tanto nivel, imagínense el nivel de influencia
el nivel de causalidad que tiene, el nivel de poder que tiene sobre la vida de un niño y de un adolescente como para poder llegar a enfermarlo, ¿no? ¿Y por qué eso es así? Porque justamente los niños, los adolescentes están en un proceso de formación psíquica, de formación mental. Su mente está adquiriendo la estructura, ¿sí? La estructura psíquica, emocional, la estructura social también, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, y con la que va a enfrentar el mundo, ¿sí? Entonces, es tan importante todo lo que pasa en esos primeros años que todo lo que hagamos va a tener esa influencia directa sobre ellos. Entonces, si tenemos ese gran poder sobre nuestros hijos, sobre nuestros adolescentes, digo hijos y adolescentes o niños por separado, porque quizás acá hay algunos que están conectados que no necesariamente son padres, pero son cuidadores, son abuelos, son líderes de grupos de adolescentes, maestros de niños, ¿sí? Incluso pastores o líderes religiosos que están en relación con grupos, ¿sí? Con grupos de adolescentes, de jóvenes, de niños, y ellos también, todos ustedes también hacen parte a ese grupo de adultos, que me gusta decirle esos adultos significativos, ¿sí? Porque adultos podemos ser un montón, pero adultos significativos no todos, ¿sí? Sino que con adultos significativos nos referimos a esas figuras en donde los adolescentes tienen confianza, en donde los niños tienen confianza, a quienes les prestan atención y sobre todo a quienes representan un modelo de vida, un modelo sí, justamente de vida en donde están mirando para tomar ejemplo de ellos. Entonces, para todos nosotros es fundamental poder adquirir estas herramientas, poder entender, ¿sí? No solamente tener las herramientas para hacer, sino que lo más importante primero son las herramientas para entender, son los recursos, las palabras, los conceptos de ciertas cosas para poder comprender. A mí me gusta, siempre digo como cuando vamos a ayudar a una persona, ya sea niño, adolescente o adulto, ¿sí? Como psicóloga, como líderes, como consejeros, incluso como maestros, cuando vos ayudas a alguien, el primer paso siempre es ocuparte de entender completamente el problema, ¿sí? De poder comprender toda la situación, en todos sus sentidos, en todos sus factores. ¿Por qué digo esto? Porque a veces somos muy rápidos justamente en estos mecanismos de defensa que se levantan en nosotros los adultos del no querer contactar con lo que nos duele, ¿sí? Entonces somos como muy rápidos para tomar acción. Y me ha pasado de hablar con papás que me decían, no, yo la veía a mi hija angustiada, entonces la veía mal y le decía, vamos a comprar algo. O la veía mal y la sacaba a comer, la sacaba a pasear, le compraba lo que ella quería, la llevaba de shopping. Y en realidad eso es querer darle una solución rápida, pero yo digo, es como darle un remedio para la fiebre para que se le baje la fiebre, pero no es atacar el virus, ¿sí? Hay una diferencia entre querer apagar el síntoma rápido por la angustia que me genera a mí como padre, por la angustia que me genera a mí como adulto. Entonces no quiero sentir ese dolor, el dolor que me genera el dolor de mi hijo, ¿sí? El dolor de mi hijo me genera dolor a mí. Entonces muchas veces tenemos esas actitudes de querer apagar rápido los síntomas, pero no nos ocupamos de ir al corazón del asunto, a la raíz del asunto. Y con eso quiero empezar y realmente esa es la plataforma, esa es la plataforma sobre la cual vamos a trabajar, la plataforma sobre la cual vamos a poder entender lo que está pasando en nuestra familia, ¿sí? A mí, como decía, cuando me siento a ayudar a alguien, me tomo mucho tiempo para escuchar, lento, hago muchísimas preguntas, soy muy preguntona, mi esposo siempre se ríe de mí porque hago muchas preguntas, ya sea cuando aconsejo
a veces discípulos como pastora que también soy, pero en el consultorio a mis hijos, ¿sí? Mis hijos a veces se ríen y me dicen, ay mamá, ya me vas a preguntar qué estoy pensando, que cómo me siento, que qué. Me vuelvo muy preguntona, pero porque he aprendido que para poder ser asertiva en la ayuda, primero necesito conocer toda la situación completa, ¿sí? Necesito entender cabalmente qué es lo que realmente está pasando. Y eso conlleva tiempo, ¿sí? Vos no entendés qué le está pasando a un niño, a un adolescente, a mi hijo, a mi alumno, simplemente sentándote 2 minutos, un ratito, y que te cuente qué es lo que le pone triste, y bueno, le das un par de consejos y un caramelito, un dulce y ya. No entiendo, no acaba el problema ahí. Necesito conocer a quien estoy ayudando. Necesito invertir tiempo, necesito conocer en profundidad, pero también, y acá viene el otro punto más importante, necesito poder mirar todo el contexto. ¿Sí? Cuando se trata de nuestros hijos, necesitamos poder mirarnos todos como familia, ¿sí? Y poder mirar las dinámicas entre nosotros, los roles entre nosotros. A veces también nos toca mirar la familia extensa, los tíos, los abuelos, el ambiente de la casa. Incluso nos toca mirar nuestras propias dificultades emocionales y cómo eso está teniendo un efecto sobre nuestros hijos, ¿sí? En la familia como sistema, como núcleo, como lugar de refugio, lugar fundante y estructurante de la vida de toda persona, todo lo que pasa entre los miembros y en cada uno de los miembros de la familia, como sea que esté formada, va a tener un efecto en los otros. ¿Sí? Si estoy bien, si estoy mal, si estoy pasando por un tiempo como adulto de depresión y estoy con muy bajo ánimo, con muy pocas ganas de vivir, por más de que yo intente disimularlo, eso va a tener un efecto en la atmósfera, va a tener un efecto en mi pareja, en mis hijos, y así todos con todos, ¿sí? Porque estamos unidos, porque estamos conectados, mucho más que por la sangre, estamos conectados en nuestro corazón, por nuestras relaciones, por el vínculo que tenemos, y por eso todo lo que pase va a afectarnos los unos a los otros y por eso cuando hay uno que manifiesta un síntoma, necesitamos mirar el sistema completo, ¿sí? Así que quiero mostrarles algunas de las, solo tres como estadísticas, podríamos mostrar un montón más y hablar mucho de esto, pero por qué nos preocupamos por este tema? ¿Sí? ¿Por qué hablamos del tema de las crisis emocionales, de las crisis en la familia? Si puedes poner la primera. Eh, Fíjense estas estadísticas que vamos a mostrar. Dice, se estima que 166 millones de adolescentes en todo el mundo viven con trastornos mentales. Es muchísimo. Cerca del 50% de los trastornos mentales comienzan antes de los 14 años y el 75% antes de los 24. ¿Por qué pongo esta cifra? Primero hago una aclaración. No todo problema emocional eh, es un trastorno, ¿sí? Para que un problema en un niño, en un adolescente, pueda diagnosticarse como trastorno, tiene que cumplir con una serie de síntomas, ¿sí? Con una sintomatología que tiene que estar diagnosticada por un profesional, que tiene que ser evaluada por un profesional de la salud, y cuando cumple esa sintomatología, es que se transforma o se puede diagnosticar como un trastorno, pero no siempre lo es. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? A veces nuestros hijos están atravesando un tiempo de ansiedad normal, fruto de algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, la ansiedad es una emoción que se dispara frente a acontecimientos nuevos, frente a cambios, y es completamente esperable y normal que aparezca frente a esas situaciones. O por algún cambio familiar, ¿sí? Por algún cambio familiar, ya sea del ciclo vital, como el nacimiento de un hermanito, o por una situación
dolorosa como el divorcio de padres o bueno, diferentes cosas que generan incertidumbre, que generan nuevos escenarios en donde el niño y el adolescente no sabe cómo manejarse en esa situación, va a aparecer la ansiedad, por dar un ejemplo. Pero no significa que tenga un trastorno de ansiedad. ¿M? Digo esto porque estamos en una época en donde hay una sobreinformación, abunda la información y eso por un lado está bueno porque tenemos mucho más acceso a conocer cosas que antes no conocíamos, pero por otro lado no está bueno adquirir información aislada, ¿no? Entonces de repente vi un video, a mí me pasa que a veces tengo adolescentes que vienen y en la primera consulta me dicen su propio diagnóstico. No, yo vengo porque tengo ataques de pánico. Y yo le digo, ¿y vos cómo sabes que tenés ataques de pánico? Y la respuesta es no, porque una amiga le pasaba y ella me dijo, o la mayoría, ¿saben qué me dice? Tengo ataque de pánico porque lo vi en Instagram o porque lo vi en un TikTok de una persona que vi que tenía ataques de pánico y dije, ah, eso me pasa a mí, ¿no? Entonces el chat GPT ahora también. Entonces, información sacada de contexto. ¿M? Ya vamos a ver también cómo este tema de la tecnología y del acceso a la tecnología, también hay estudios que están mostrando cómo está empezando a afectar en la salud mental, justamente por la sobreinformación que genera ansiedad, por las relaciones interpersonales, entre comillas, superficiales, por el nivel de aislamiento, por la comparación con otros, bueno, un montón de factores en donde la tecnología también se está metiendo con la salud mental de nuestros niños, de nuestros adolescentes y nosotros no podemos quedarnos sin hacer nada frente a eso, ¿sí? Entonces, a lo que voy es, no podemos adquirir información aislada. Bueno, mi hijo se siente mal y me puse a mirar unos reels de una página. No, no, no. Por eso quisimos hacer una masterclass de una hora entera, o un poquito más si se va, en donde podamos presentar el tema de manera completa. No, claro, no va a ser profundo porque nos da el tiempo, pero sí en una manera clara, ordenada y organizada. Siempre que busques información, hacelo de fuentes certificadas, de profesionales y de una manera organizada y completa, porque ese es el primer punto para poder prevenir los problemas emocionales, los problemas mentales y las crisis en la familia. Y fíjense cómo muestra que los trastornos mentales comienzan de tan a temprana edad. Eso nos muestra la gran importancia de poder intervenir a tiempo, ¿sí? Porque un trastorno mental o un problema emocional que quizás, vuelvo a decir, no llega a ser un trastorno, pero empieza a manifestar síntomas, pero que no fue atendido, es algo que se va a agravar, no solo que se va a prolongar hacia la adultez, sino que muchas veces se va a agravar. Entonces, ¿por qué pusimos ansiedad, depresión y suicidio? Porque generalmente las estadísticas y los estudios muestran que el suicidio termina siendo el último paso de un proceso de un problema emocional grave, de un trastorno mental, en gran parte de los casos, que ya venía desde hace mucho tiempo y que quizá necesitaba ser intervenido antes, ¿sí? Necesitaba una intervención temprana. A ver, es muy importante aclarar que, vuelvo a decir, en los problemas emocionales siempre hay muchos factores que se juegan, ¿sí? Entonces no podemos decir que, ay, no, tal cometió suicidio porque la familia no lo atendió, porque no lo vieron a tiempo. No, porque hay muchos factores y realmente no hay culpables en eso. No, no podemos, no es sano para nadie el sentimiento de culpa, que ya es mucho con lo que tienen que lidiar las familias que han pasado por esas situaciones. Pero a lo que voy es que la importancia de intervenir a tiempo en los problemas y en la sintomatología de nuestros hijos es justamente para que no llegue a conductas crónicas, ¿sí? A conductas o a problemas crónicos o a situaciones extremas, ¿sí? Saben, me ha pasado de mucho de atender niños o preadolescentes, sobre todo, de atender preadolescentes que empezaban a manifestar ciertos síntomas. ¿M? Ninguno grave, pero cosas que generaban malestar, que generaban alarma.
aunque no eran graves, vuelvo a decir, no había una conducta de riesgo, no había una ideación suicida, no manifestaban querer matarse ni nada, pero ciertos síntomas de alerta, ¿no? Mucha ansiedad, problemas para dormir, problemas para relacionarse con los compañeros de la escuela, problemas en el colegio reiterados, crisis de llanto. Les voy diciendo también sintomatología, ¿para qué? Porque esas son las señales de alarma a las que ustedes tienen que prestar atención. No minimizarlas, tampoco catastrofizarlas, pero prestar atención, ¿sí? Entonces venían al consultorio, yo empezaba un proceso con estos adolescentes, empezábamos a trabajar y ¿saben qué? Generalmente, cuando alguien empieza un proceso, en poco tiempo empieza a experimentar una mejoría, aunque sea en cómo se siente, porque el solo hecho, a ver, para ser sincera, a veces no llegas a trabajar nada profundo, pero el solo hecho de poder encontrar un lugar con quien hablar, que me comprenda, que me ayude, ya genera una mejoría, ¿no? Ahora, no completaban el proceso y lo abandonaban. ¿M? Abandonaban el proceso. ¿Por qué? Porque los adultos significativos, los padres, decían, no, ya lo veo mejor, no, ¿para qué? No, no lo necesita, ya se siente mejor, lo veo más contento, listo, fue dos meses el psicólogo, un mes al psicólogo y ya. ¿Mm? No completaban el proceso del hijo, pero tampoco completaban el proceso ellos, porque recuerden que yo les decía que junto con lo que se trabaja en la persona que va a la sesión, va el trabajo de la familia, ¿sí? Que por eso me tomaba tanto tiempo reunirme con la familia para trabajar las dinámicas familiares. Y bueno, abandonaban. ¿Cuál era el resultado? 3 años después me volvían a buscar y volvíamos a tener al adolescente, pero con síntomas ahora más agravados, ¿sí? Con conductas de riesgo, con ideaciones ya que constituían una real preocupación. Entonces, por eso digo de la importancia de atender esto a tiempo. ¿M? Y dice a nivel mundial el suicidio es la tercer principal causa de muerte entre personas de 15 y a 29 años. Pásame la que sigue. Miren, fíjense, quiero que vean este relacionamiento, ¿sí? Cómo una cosa está entrelazada con la otra. Espero que si tienen ahí para anotar, vayan anotando. Sé que por ahí vamos un poco rápido, pero deseo poder darles todo el combo y que puedan entenderlo y les pueda servir de ayuda, de luz, ¿sí? Dice, los estudios señalan que el riesgo suicida tiene que ver con bueno, justamente la tendencia o la probabilidad, mejor dicho, la probabilidad, ¿sí? Que los científicos, los profesionales analizan en función de muchas cosas, ¿no? El riesgo de que una persona, la probabilidad o el riesgo de que una persona llegue a un suicidio depende de muchos factores, no solamente de la familia, depende de los antecedentes de problemas mentales, de los problemas mentales de la persona, pero también mucho depende del contexto, ¿sí? Tengan en cuenta que muchas veces vieron que a veces los médicos explican cómo a veces uno trae una tendencia, ¿no? A una enfermedad física. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo mis abuelos, que mi abuelo que era diabético, y yo ya sé que tengo una tendencia en mi genética ya viene como una tendencia que si yo no me cuido, probablemente mi cuerpo responda de esa manera, ¿sí? Porque es una tendencia genética que viene a responder, bueno, yo no soy médica, habrá alguien que lo explique mejor, pero a lo que voy es, yo soy consciente de que mi conducta, presten atención a esto, mi conducta y mis hábitos de hoy pueden favorecer a la aparición de esa enfermedad de diabetes, ¿sí? Si yo no me cuido con las harinas, las azúcares, favorecen a esa aparición, o puedo generar hábitos y cuidarme y cuidados que van a hacer que yo pueda mantener a raya eso y que nunca aparezca. Bueno, con las emociones y con los problemas de salud mental pasa algo parecido. A veces
por el estilo de crianza que traemos, por los traumas que hemos vivido como familia, por las experiencias que hemos tenido, por los antecedentes incluso, ¿sí? Genéticos que traemos, tenemos ciertas tendencias o a la depresión, o a la ansiedad, o a la ira en muchos casos, y depende de cuánto nosotros nos ocupemos de nosotros mismos, cuánto nos ocupemos de sanar, cuánto invirtamos en conocer. Saben que el conocimiento es la base del cambio. Yo no puedo cambiar a algo diferente si no sé qué hay, qué otra cosa puedo pensar, qué otra manera de sentir hay. ¿Sí? El informarme, el capacitarme, el prepararme, el hacer cambios en mí, va a hacer que ese problema, quizás que ese antecedente que tengo, bueno, se acentúe o no, ¿sí? Entonces, explico esto para que lo puedan entender bien. Los estudios señalan que ese riesgo suicida tiene una estrecha relación entre todos los factores con los que se relaciona, vuelvo a decir, entre muchos factores, está muy relacionada con problemas de salud mental. ¿Mm? Y los problemas de salud mental, a su vez, los estudios muestran que los problemas de salud mental o emocionales están directamente relacionados a la funcionalidad familiar, ¿sí? O sea, al modo de funcionamiento, a que una familia pueda funcionar conforme al objetivo, pueda avanzar y pueda tener un desarrollo positivo, ¿sí? Pueda funcionar bien de tal manera que cada miembro pueda avanzar hacia sus objetivos, ¿sí? Entonces, dijimos, el riesgo está relacionado con la salud mental está relacionado con la funcionalidad de la familia y la funcionalidad familiar es un factor fundamental para el desarrollo de conductas de riesgo, ¿sí? Si están acá y les va resonando algunas cosas, bueno, empecemos a pensar cómo es nuestra funcionalidad familiar, ¿sí? Es una familia que podríamos decir que funciona, que nos llevamos, que tenemos relaciones interpersonales entre nosotros, que realmente en donde nos sentimos bien, que es un lugar seguro, agradable, donde quiero estar. ¿Podrían nuestros hijos decir eso? ¿Es sano el relacionamiento con mi esposo? ¿Hay una comunicación fluida entre nosotros? ¿Hay comprensión entre nosotros? ¿Hay cohesión? ¿Hay unidad? ¿Hay apego? ¿Hay conexión entre nosotros? ¿Sí? Con funcionalidad familiar no me refiero a una familia perfecta que nunca discuta, porque creo que nadie tiene eso, no existe, pero sí a ese nivel de conexión entre nosotros y a ese nivel de conexión y comunicación en donde yo estoy realmente conectado con lo que le pasa al otro, o sea, me importa lo que le pasa al otro. Estoy al tanto de lo que le está pasando al otro y me ocupo de lo que le está pasando al otro. ¿Sí? Entonces, hay una relación fluida más allá de que podemos tener discusiones y conflictos, pero encontramos la manera de resolverlo. Estoy describiendo lo que es más o menos a grandes rasgos una familia funcional, ¿sí? Una familia en donde los roles están acomodados, en donde las relaciones fluyen a pesar de los conflictos y que cuando se presentan los conflictos, los podemos resolver de tal manera que podamos seguir avanzando juntos, unidos, conectados, ¿sí? Por opuesto, una familia disfuncional es una familia en donde los roles están cambiados, puede ser una familia en donde hay trabas en la comunicación, en donde hay división en la familia, ¿sí? En donde hay problemas que hacen que no podamos estar unidos. Sí, me he encontrado muchas veces con familias en donde realmente los padres están tan sobrepasados, desbordados de sus propios problemas que no pueden atender al desborde emocional de los hijos. Entonces se vuelve un caos, ¿no? Porque tenés un adolescente que necesita y pide ayuda a gritos de todas las maneras posibles, ya sea en palabras o con conductas, con síntomas. Muchas veces los síntomas de nuestros hijos son pedidos de ayuda para nosotros, ¿sí?
Son llamados de atención de que necesitan más de nosotros un montón de veces, sobre todo en los más pequeños, son ese llamado de atención de que nos necesitan más. Pero nosotros como adultos, y por eso hablamos de crisis emocionales en este tiempo, estamos tan agotados mentalmente. Es un tiempo donde los niveles de ansiedad, de estrés, de agotamiento psíquico han llegado a un nivel tan grande que entonces nuestros hijos no encuentran dónde descargar. Sí, a mí siempre me gusta la imagen o me trae claridad la imagen, imagínense un vaso lleno de agua al tope, ¿sí? Hasta tope, hasta el borde. Y tenés un vaso más pequeño, que es mi hijo, con también que se está llenando, llenando, llenando de agua y va a rebalsar. Entonces él necesita volcar su agua en alguien para no rebalsar. Y cuando va a volcar encima del vaso mayor, del vaso adulto, tampoco puede contenerlo. No puede contener las emociones del niño porque el vaso adulto también está al desborde, al nivel, a tope, al desborde. ¿Sí? Entonces, ese es el gran problema. Entonces, cuando los niños, fruto de la disfuncionalidad, cuando nuestros hijos, los adolescentes, los jóvenes, si viven con nosotros, encuentran ese nivel de desborde porque estamos desbordados por la economía y la economía hace que tengamos un matrimonio conflictivo o estamos en conflicto con nosotros y vivimos a los gritos o tengo bueno, el padre es agresivo y yo como mujer lo veo, pero para que no se vaya y por el miedo que tengo y todas mis cosas sin resolver, no pongo límites y dejo que él tenga conductas agresivas y violentas en la casa. A veces no necesariamente tiene que ser física, sino verbalmente, en sus actitudes, en los portazos, en los malos momentos que nos hace pasar. O una mujer, sí, también puede ser la mujer la agresiva, o que está depresiva y que no está ausente, está en la casa pero está ausente. Bueno, tantas situaciones que podríamos nombrar que hoy están pasando, que me encuentro cotidianamente con estas situaciones, entonces nuestros hijos, nuestros adolescentes, nuestros niños, no están encontrando lugares seguros en donde ser contenidos, que es el primer factor de cambio y que es la primera actitud que yo necesito tener cuando veo que mi hijo necesita ayuda, una actitud de contención, de abrazar. Y con abrazar no me refiero solamente al abrazo físico, que quita un montón de estrés y que es súper necesario, sino a contener todo lo que le está pasando y que él pueda encontrar en mí un lugar de descanso, un lugar de refugio, de comprensión, un lugar en donde yo te voy a asegurar que quizás ahora no sé bien qué solución le vamos a encontrar, pero le vamos a encontrar una solución. Cuando nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros niños encuentran esas personas, esos adultos significativos, con esa actitud contenedora, ya eso representa un tremendo alivio. Ahora, cuando la funcionalidad familiar no existe, cuando lo que hay es disfuncionalidad, van a aparecer las conductas de riesgo. Y las conductas de riesgo tienen que ver justamente con todas esas conductas que voluntaria o involuntariamente, sí, porque muchas a veces no, realmente no lo hacen a propósito, sino que no se dan cuenta, pero involuntariamente llevan a consecuencias perjudiciales, ¿sí? Entonces, con, eh, con estas conductas de riesgo nos referimos a esas conductas que los llevan a consumir alcohol de manera temprana, a tener relaciones sexuales de forma temprana cuando no están maduros y sin cuidados y sin información, bueno, el consumo de sustancias, a conductas violentas, agresivas, ¿sí? Incluso a exponerse a peligros, ¿sí? En donde no se dan cuenta, pero están como desafiando a la vida o a la muerte, ¿sí? Pásame la que sigue. Fíjense cómo ahí puse algunas cosas para que tengamos en cuenta lo importante que es la familia y el lugar fundamental que tiene. ¿Saben? Va pasando el tiempo. Yo me acuerdo cuando yo estudié mi carrera hace
muchos años atrás y nos daban definiciones de familia y seguramente esas definiciones van cambiando porque van cambiando los diseños, la formación de las familias, van cambiando muchas veces los roles. En un tiempo la mujer era la que se quedaba en casa con los hijos, el hombre era el que salía a trabajar. Hoy en día tenemos familias en donde los dos necesitan salir a trabajar, entonces muchas veces la educación de los hijos queda tercerizada, fruto de que necesitan los dos salir para poder sustentar económicamente y cambios que van apareciendo, pero aún así, a pesar de todos los cambios, la familia es irreemplazable. Y la familia es un lugar en donde como personas vamos a adquirir los valores, las creencias, la cultura, pero muchas veces cuando esa funcionalidad familiar de la que hablábamos no está y cuando por X razón, sea que la podamos modificar o no, hay ausencia de ese núcleo familiar, ¿sí? Terminan siendo otros agentes externos los que ponen la cultura, los que ponen las creencias, los que forman la manera de pensar de nuestros hijos, ¿sí? Esto es fundamental que lo entendamos porque yo necesito otra de las maneras de para abordar los problemas emocionales que se presenten, que se nos estén presentando, vamos a necesitar tomar decisiones, ¿sí? Yo, como les decía al principio, yo puedo mandar a mi hijo a terapia, a que busque ayuda, consejería, pero los niños y los adolescentes, por estar en este tiempo de formación, sí o sí van a requerir ciertos cambios en el entorno. Yo no puedo pedirle a un adolescente que maneje su ansiedad, mandarlo a sesiones para que gestione su ansiedad de manera correcta si él vive con un violento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ansiedad es una emoción que es como una alarma que se enciende frente a una situación de peligro. Entonces, no puedo pedirle a este chico, a este adolescente, que no reaccione ante el peligro cuando el peligro es real, cuando él convive con una persona que lo pone, que hay un riesgo real, ¿sí? Y vuelvo a decir, a veces no hace falta que sea una situación extrema de violencia, que ya obviamente sería para tomar otras medidas, sino que me refiero de repente a tener un matrimonio de padres en constante conflicto, que generan una inseguridad en los adolescentes y en los hijos, en los niños, en donde en cualquier momento parece que mi familia se va a destruir. Los veo pelear, no los veo nunca quererse, no hay una atmósfera de paz, hay una atmósfera de constante guerra en mi casa, ¿por qué yo no estaría ansioso? ¿Sí? Entonces a veces los papás vienen y me plantean, ¿no? Situaciones y me dicen, no, porque mi hijo está muy ansioso. Y yo empiezo a hacer preguntas. ¿Y cómo están ustedes? No, bueno, que nosotros estábamos en una crisis matrimonial. ¿Y cómo está esto? No, bueno, que esto no está tan bien. Entonces mi pregunta es, ¿cómo no va a estar ansioso? La ansiedad está perfecta, o sea, me preocuparía más que no le genere nada, eso sería preocupante. Entonces vuelvo a decir, la familia es irreemplazable y lo que pasa en nuestra familia va a ser formante, estructurante para ellos, ¿sí? Y necesitamos, y realmente espero que también este taller, esta clase, les ayude para mirar ciertas cosas que tengo que cambiar y ciertas otras en donde tengo que tomar decisiones. A veces tomar la decisión de, no sé, tengo dos trabajos y decidir dejar uno, estar más ajustados económicamente, tener que hacer recortes económicos, pero que esa decisión signifique pasar más tiempo en mi casa, es una muy buena decisión, ¿sí? Siempre decimos que nuestros hijos no necesitan cosas, juguetes, nos necesitan a nosotros, necesitan nuestra presencia, la nuestra, no la de la niñera por más buena que sea. ¿Sí? Entonces, sé que hay situaciones muy complicadas que quizás no se puede, pero hay decisiones que a veces sí podemos tomar, ¿no? O la decir, bueno, a ver, nuestro matrimonio está en un constante conflicto y eso genera todo un malestar para la casa. Bueno, tomemos de una decisión. O realmente abordamos un proceso para los dos sanarnos, para los dos restaurar, arreglar lo que haya que arreglar y avanzar, pero avanzar de una manera bien. O bueno, veamos qué vamos a hacer. ¿Sí? Tomar decisiones en función de la funcionalidad familiar
y de la salud mental de todos, ¿sí? Vayan anotando porque ya esos son tips muy importantes. Pásame la que sigue. Bueno, ahí muestra, quise ponerles una muestra de un estudio de la Organización Mundial de la Salud que realizó un estudio en 52 países y concluyó que los adolescentes se desarrollan mejor cuando tienen una relación adecuada con sus padres. Subrayen y presten atención a los factores que encontraron que favorecen el desarrollo de los adolescentes. Dice, relación adecuada con sus padres. No significa que nunca haya peleas, sino que conectamos con otros adultos y sus pares, además de establecer límites. Los límites son un punto fundamental para toda familia funcional. Una familia funcional es una familia que sabe establecer límites. Tenemos cursos sobre esos que pueden adquirirlos. Brindarles oportunidades de participación y fomentar su expresión. O sea, darles lugar a su palabra, darle lugar a las emociones, prestarles atención y ayudarles a guiarlas. La que sigue. Y estos son algunos de los factores que no contribuyen, que son opuestos, ¿sí?, a la ayuda en las crisis emocionales, ¿sí? Que es un poco lo que venimos hablando, pero se los quise poner en limpio para que lo puntualicen, para que lo vean. Uno es la falta de comprensión del problema y la escucha activa. La escucha activa es esa escucha que está en función de entender, no de juzgar, no de defenderse, no te estoy escuchando. A veces los papás se sientan con los adolescentes, con los hijos, con los jóvenes y los adolescentes, los jóvenes empiezan a hablar de su problema y los papás ya empiezan o a sermonearlos, como dirían ellos mismos, o a interrumpirlos o a defenderse o a explicarles por qué lo que están diciendo no es así o a querer darles una enseñanza, ¿sí? Pero con una escucha activa, con una escucha asertiva, a lo que nos queremos referir es a poder escuchar para comprender. Y para eso necesito hacer silencio, necesito no interrumpir y escuchar completamente lo que mi hijo me quiere decir. A eso nos referimos con la escucha activa. El punto número 2 tiene que ver con el analfabetismo emocional. Le puse de esa manera haciendo referencia a que muchas veces nosotros como adultos somos los que no tenemos idea de qué se trata el funcionamiento emocional, no sabemos qué es de qué hablan las emociones, ¿sí? Que fíjense que las emociones es algo básico para los que nunca han escuchado nada de educación emocional. Una de las funciones básicas de las emociones es justamente ser avisos, ¿sí? Las emociones vienen a comunicar qué es lo que está pasando internamente. Yo ya miren, con ese punto ya tienen un montón para pensar. Entonces fíjense cómo cuando uno de mis hijos, yo lo veo o que está triste o que está enojado, lo veo muy ansioso y a veces, ¿dónde noto la ansiedad? Y porque lo conozco a mi hijo, porque lo observo, paso tiempo observándolo. Entonces, cuando hay días en donde veo que hace cosas muy diferentes a las que suele hacer, o manifiesta síntomas de ansiedad como la inquietud, como el no querer hacer lo que siempre hace, como la preocupación, yo lo primero que pienso es, bueno, ¿qué le estará pasando internamente? ¿Sí? Entonces nuestras emociones son señales, son avisos que vienen a comunicarnos lo que está pasando internamente. Si yo no conozco cómo funcionan estas emociones, los principios básicos, no digo que nos volvamos todos psicólogos porque no es necesario, pero los principios básicos de qué se trata cada emoción, yo probablemente no voy a poder ver los avisos. Y ese es el problema fundamental por el que llegan a las grandes crisis y a los desbordes. No mirar los avisos, no leer los avisos. ¿Sí? Y no hablo solamente de conductas de riesgo extremas o un suicidio, sino el no leer los síntomas que hoy están pasando, por no comprenderlos, no interpretar las emociones, por no conocer sobre ellas, o por el contrario, minimizarlas, ¿no? Hace un tiempo me pasó de hablar con una mamá que me contaba de los problemas de su hija para relacionarse, bueno, y una serie de problemas que ella me describió
Y ella, y entonces, bueno, yo le empecé a hacer preguntas, todo, y después le expliqué. Le expliqué de qué se trataban esos síntomas, le expliqué cómo se llamaba, le expliqué por qué generalmente se producen esos síntomas y cómo trabajar. Y ella me dijo, wow, no sabía. Y me dijo algo que me llamó la atención. Me dijo, hace mucho tiempo me dijeron que mi hija tenía este diagnóstico, pero yo no creí, no pensé que fuera que realmente existiera eso. Fíjense, ¿sí? Entonces, ignoramos a veces porque no tenemos la información correcta. Por eso, capacitarnos nosotros y tener nosotros la información correcta es un factor protector. ¿Sí? Tener nosotros el conocimiento o el entendimiento es como, a ver, es como que yo, miren, yo estoy aprendiendo inglés, ¿sí? Pero todavía me falta muchísimo. Entonces, a veces, cuando hablo con una persona de habla inglesa nativa, yo le entiendo, todavía le entiendo como frases, pero no entiendo todo. ¿Por qué? Porque no conozco el idioma completo. ¿Mm? Bueno, con el idioma emocional pasa lo mismo. Cuando yo no conozco el idioma de las emociones por completo, y eso no se hace solamente capacitándose, sino conociendo al otro, cuando el otro me quiera expresar algo, para mí va a ser muy difícil entenderlo. Porque yo me quedé con el idioma de mi crianza, con el idioma mío propio, pero no aprendí este idioma emocional que me está planteando mi hijo. Entonces es muy difícil poder comprender lo que pasa en la familia, poder comprender incluso a otros, ¿sí? Si soy un agente de ayuda para otros, si yo no tengo la información acabada y completa. Pautas de crianza erradas, ¿sí? Hay pautas de crianza que traemos de nuestros padres que no fueron buenas, no fueron asertivas y las repetimos, entonces eso genera más crisis emocional. Saben que cuando leía este estudio de la Organización Mundial de la Salud resalta que en las familias latinas, ¿sí? Entre las familias latinas, se ha observado un patrón de crianza, una pauta de crianza en donde se combina muchas veces el maltrato, ¿sí? El maltrato físico todavía con pautas rígidas, ¿sí? Me llamó la atención porque eran esas dos cosas. Por un lado, la rigidez. ¿Qué es la rigidez? No, acá no vengas a hacer eso, pum. No, andate de acá, la próxima vez que haces eso te vas de acá. No, a mí no me vengas a decir esas cosas porque conmigo no cuentes para eso. Rígido, ¿sí? No, que te pego una cachetada aunque tenés 18 años, porque ¿cómo me vas a contestar así? Acá no te contestas así. Tiene 18 años, o sea, no, nunca recomendamos pegar, pero tenés un chico de 18 años y lo estás tratando como un infante y no das lugar. Entonces, conductas, patrones rígidos sumados al maltrato, ¿sí? Que esa es una de las grandes pautas que se encontró en familias latinas y que es totalmente dañino. No podemos seguir conviviendo con eso, tenemos que poder avanzar. Y falta de atención y cuidado de los padres hacia los hijos, pero hacia ellos mismos también, ¿sí? Lo que hablaba hace un ratito de atendernos a nosotros mismos. Yo les animo a que si acá hay personas que se sienten agotadas emocionalmente, que están sobrepasadas, que están angustiadas, que están luchando con una angustia continua, que no saben cómo resolver, que están sobrepasados de preocupaciones, ¿sí? Que busquen ayuda, busca ayuda, préstale atención, no te dejes para lo último, porque tu sanidad, tu bienestar afecta así como lo negativo, lo positivo. ¿M? Es increíble y a mí por eso me apasiona hacer esto, porque he podido experimentar un montón de veces cómo los padres se acomodan, se sanan, y a veces ni siquiera son problemas tan profundos, a veces hay que acomodar ciertos roles, ¿sí? Me ha pasado de tener niños con problemas conductuales graves y la indicación era, mira, mamá, tenés que dejar de sobreprotegerlo tanto y el papá deja que intervenga más, que ponga más límites y ese niño le cambiaba la vida. Tenemos la capacidad de que cuando nos acomodamos nosotros, cuando nos ocupamos de nosotros, podemos cambiarle la vida a nuestros hijos. La que sigue. Y acá quiero dejarles, ya para llegar al final,
Espero que puedan haber entendido tanta información en tan poquito tiempo, que bueno, que sería para indagar y para profundizar en cada tema mucho más, y lo vamos a estar haciendo más adelante. Quiero dejarles las pautas claras de las que hemos venido hablando frente a, para ver cómo, bueno, cómo reacciono. Ok, entendí todo, entendí más o menos cómo funciona, por qué llegamos a estas crisis, entendí lo de la disfuncionalidad familiar, bueno, pero ahora que me di cuenta que mi familia es disfuncional, ahora que me di cuenta que sí, realmente me siento agotado y estoy desbordado. Y claro, mi hijo que me están llamando de la escuela o que está teniendo problemas con ciertas conductas de riesgo, que está manifestando conductas de riesgo o que está con una ideación suicida. La ideación generalmente es esas ideas que aparecen a veces hasta disimuladas, ¿no? De que estoy cansado de vivir, de que me siento que soy una molestia, de que ya no te voy a molestar más, o esos pensamientos, ¿no? De deseo de hacerlo. Bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo reaccionamos en primera instancia? ¿Cómo empezar? ¿Por dónde empezar? En primer lugar, reconocimiento del problema o de la situación, ¿sí? Ya vuelvo a decir, espero, creo que con algo de esta información ustedes van a poder, miren, a ver, el conocimiento es como lentes. ¿M? Esto que les estoy dando son lentes para empezar a leer las cosas de distinta manera, para poder interpretar lo que está pasando alrededor. Entonces hay un momento en donde yo tengo que reconocer, bajar ese mecanismo defensivo que aparece a veces de la negación, ¿no? Bueno, no, son cosas de chico. Ay, ¿por qué decís eso? No seas así. ¿Cómo vas a decir que te querés morir? ¿Me querés matar de un susto a mí? Ay, no, no digas eso, que está mal, que a Dios no le gusta. Ay, no, no vuelvas a decir eso, ¿eh? No, no, o sea, no. Que yo reprima eso no significa que vaya a desaparecer. Entonces, al contrario, es algo para reconocer, che, acá hay algo que está haciendo ruido, ¿sí? ¿Vieron cuando andás en el auto y algo empieza a hacer ruidito y uno empieza a preguntarse? A veces voy a decir, bueno, más adelante lo arreglo, veo, no tengo plata ahora para arreglar, pero cuando empieza a hacer ruido y sigue, capaz que voy a decir, bueno, es un ruidito y se apagó, fue una sola vez y se apagó, pero cuando el ruido es constante, hay algo que no está funcionando bien y que necesito reconocerlo y a veces necesito frenar. ¿M? Con frenar, ¿a qué me refiero? Y a poner atención en eso, a no seguir como si nada pasara, a empezar a, por ejemplo, una buena manera para reconocerlo y focalizar es empezar, bueno, voy a empezar a dedicar más tiempo con mi hijo para investigar esto. Voy a dedicar más tiempo a acompañarlo, para indagar, para mirar qué está pasando en la escuela, qué está pasando con sus amigos, qué está mirando en internet, cómo estamos como familia, hubo algún cambio, reconocer, ¿sí? Es como reconocer el terreno en el que vamos a trabajar. El punto número dos que hablábamos hace un ratito, la escucha activa, sin minimizar ni tapar. Tomar cada pedido de ayuda con seriedad. A veces hay algunos que dicen, no, porque el suicida que dice que se va a suicidar en realidad no lo hace, es para llamar la atención. No, toda frase, toda pedido de ayuda lo tomamos en serio. ¿Mm? Es verdad que la ideación suicida o ciertos pensamientos no necesariamente es que lo van a hacer ahí mismo, pero yo tengo que tomar todo como una alerta. Todos los pedidos de ayuda, todas las señales, todas las frases disimuladas, no, ya un día no me vas a tener, o cosas que parecieran una despedida cuando yo lo vengo viendo con otra que se suma un montón de síntomas y de cosas que me llaman la atención, en donde de repente cambió su rutina, de repente ya no le interesan las cosas que le interesaban antes, pasa demasiado tiempo en su pieza, se empieza a aislar de sus amigos, alertas, ¿sí? Y siempre tengo que tomar todas esas cosas, esos pedidos de ayuda, esas frases, con la seriedad que se merece. El diálogo familiar asertivo, tomarnos el tiempo de escuchar. Miren, a mí me gusta mucho esta pauta. Usar más preguntas y menos suposiciones. ¿Sí? Utilicemos las preguntas.
Si viene mi hijo a decirme algo, a decirme que se siente mal o a contarme un problema, no salgamos ya con una respuesta. Es como somos muy rápidos por la ansiedad que nos genera. Nos cuesta tanto manejar la ansiedad para abordar el problema que nos vamos con soluciones rápidas. No, bueno, ya se te va a pasar. Pensá en algo lindo. No pienses esas cosas feas, ya está. Bueno, ¿querés que veamos una película? Está bien, hay momentos en donde desviar el foco de atención sirve, en algunos casos en donde la ansiedad se pone muy obsesiva, ok, sirve la estrategia de distracción en ciertos momentos. Pero yo no puedo vivir así, queriendo tapar, ¿sí? Y no escuchando y no dialogando sobre el asunto. Hagamos preguntas. ¿Y desde cuándo pensás así? ¿Y por qué te sentís así? ¿Hay algo que te preocupe? ¿Hay algo que te esté pasando? ¿Querés contarme más? Preguntas. No saquemos tantas conclusiones y no demos tantas respuestas apuradas. Cuidar la comunicación no verbal, cuidar los gestos. Sí, a mí me ha pasado a veces de hablar con mi hija y bueno, y yo la escucho y me muerdo la lengua y reprimo toda mi ansiedad y me aguanto para escucharla, pero a veces me dice, ay mamá, mira la cara que me pones. Entonces, bueno, después le digo, sí, tenés razón, perdón, a veces se me escapa la cara de preocupación o de enojo, pero le digo, aunque yo ponga esa cara, yo te voy a ayudar, ¿sí? Pero a veces nos toca hacernos cargo de esa comunicación no verbal. Y algo fundamental, dar continuidad a los procesos, sabiendo que todo proceso emocional, toda crisis conlleva tiempo y acompañamiento. Esto no es cuestión, queridos, de una charla, no es cuestión de que tengamos una charla profunda, nos lloremos todos, nos pidamos perdón, nos abracemos y listo, no. Eso puede ser un excelente comienzo, pero cuando vos identificas algo, tenés que focalizarte que tu hijo necesita acompañamiento, proceso. Son dos palabras fundamentales para una familia funcional y para una crianza funcional. Acompañar y proceso. Acompañar el proceso. Esto va a requerir que después de una charla que yo tengo, de que me dedique a pasar más tiempo, de que preste atención, quizá en muchas situaciones que por un tiempo no le permita estar solo, que esté monitoreado, que esté acompañado constantemente cuando los síntomas son graves, son profundos, cuando la ideación es preocupante, acompañado constantemente, contenido, ¿sí? Y esto me lleva al siguiente punto, poneme la que sigue, que habla de instruirnos nosotros primero como adultos. Como decía yo, aprender de psicoeducación. ¿Qué es la psicoeducación? Bueno, justamente aprender el funcionamiento de las emociones y de cómo gestionarlas. Si yo aprendo a gestionar mis propias emociones, voy a claramente saber cómo poder ayudarle a él, cómo poder ayudarle a ella. Si yo entiendo de qué se trata la ansiedad, si entiendo de qué se trata la depresión, que no es simplemente estar triste o bajoneado, si yo puedo entender qué es lo que hace los factores que llevan a un suicidio, ¿sí? O a una ideación. Si yo puedo entender todo eso, si yo salgo de la ignorancia emocional, limitar la tecnología. Limitar la tecnología ¿por qué? Porque la tecnología es lo contrario a un factor protector por excelencia, ¿sí? Hay un factor protector por excelencia, yo le digo un antidepresivo natural, hay un antidepresivo natural para todos, que son las relaciones interpersonales, que son las redes de apoyo, que es la vida en comunidad. Sí, eso está comprobado. Todos los estudios demuestran que las personas que tienen amigos, que están rodeados de familia, de comunidades, se sienten más felices, ¿sí? Es la verdadera felicidad, la verdadera fuente de serotonina, de la hormona de la felicidad. Entonces, la tecnología es todo lo contrario a eso. La tecnología te invita a relaciones superficiales, sin contacto real, sin contacto físico, sin expresiones emocionales, ¿sí? En un mundo que te termina, como dice un libro, hiperconectados pero desconectados. Entonces, limitemos la tecnología y generemos comunidades.
Generemos redes de apoyo y eso empieza por nosotros los padres. Vuelvo a decir, me ha tocado un montón de veces, esta es una charla continua que tengo con los padres de que me vienen, no, porque mi hijo no tiene amigos. Y mi pregunta inmediata es, ¿y vos tenés amigos? ¿Viene gente a tu casa, invita gente a tu casa? No, bueno, es que yo trabajo mucho, llego cansado a la noche y no quiero ver a nadie. Te va a tocar hacer un doble esfuerzo. Porque si vos realmente querés favorecer este desarrollo social y afectivo en la vida de tu hijo, él va a aprender a relacionarse con otros como de acuerdo a cómo se relaciona con vos y cómo la familia se relaciona con otros. Miren, esto es realmente un punto largo a desarrollar, pero es fundamental. Necesitamos ser intencionales. En tiempos de una vida acelerada, donde no queda mucho tiempo para las amistades, tenemos que hacer un alto y tenemos que aprender a abrazarnos, a hacer redes de apoyo y a vivir en comunidad, porque eso va a traer muchísimos beneficios en todas las áreas de la vida. Y por último, la importancia de los hábitos saludables, ¿sí? Los hábitos son esas conductas que se generan, que al principio van a costar, pero que las puedo sostener en el tiempo. Lo que es un hábito es algo que se va, una conducta que al principio cuesta establecerla, pero cuando se establece se va a sostener en el tiempo. Y los hábitos saludables también hacen a la salud mental. Y yo acá puse algunos que me parecen fundamentales, ¿no? Planificar días de descanso familiar. ¿Sí? A nosotros en nuestra familia nos gusta planificar un día donde descansamos, pero no es un día bueno, sí, que vamos a ir al mall, vamos a ir a comer, vamos a ir a jugar al fútbol. No, 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 porque cuando vos vas a comprar, vas a comer, todo haces afuera, no hay vida íntima familiar. Y lo que estamos queriendo procurar es justamente que haya un espacio sin actividades estructuradas, sin horarios, en donde podamos simplemente disfrutar. ¿Sí? Miren, no hay nada más poderoso que una a los vínculos que los recuerdos lindos. No hay nada que te una más y que una más a tus hijos a vos que los momentos de disfrute. Planificar días de descanso donde poder disfrutar. Compartir alguna comida al día, ¿sí? Un momento en el día que nos sentemos en la mesa. Está comprobado que los niños que se sientan a la mesa a comer con sus padres tienen mejores habilidades sociales, que las habilidades sociales son justamente las habilidades para relacionarse con otros, son mejores para relacionarse con otros, tienen mejores habilidades comunicacionales y disminuye el riesgo para las conductas adictivas en el futuro y fomentar las relaciones interpersonales, la red de apoyo y las comunidades que decía. Y termino con esto. Fíjense los factores protectores que encuentran los estudios frente a los trastornos, a las crisis y al suicidio. Los factores protectores que se han destacado son la alta autoestima, las relaciones interpersonales, sobre todo con familiares y amigos, la red social de apoyo y las creencias religiosas o espirituales. ¿Sí? La alta autoestima se genera en la familia, por el amor que sienten, por el amor y la atención que los adultos significativos me dieron. No porque me estén repitiendo como un loro que soy lindo, que soy bueno, que soy inteligente. Porque si vos le repetís todo eso como un loro, pero no estás disponible emocionalmente, pero no le prestas atención a los signos de alerta que están pasando, pero no haces cambios en la estructura familiar y en vos mismo por amor a ellos, no le estás dando el mensaje que le querés dar. Le estás dando un mensaje que no es tan importante. Entonces, la alta autoestima viene por esa afirmación de amor y de atención en el núcleo familiar. Las relaciones interpersonales con familiares y amigos que hablamos, la red social de apoyo que tiene que ver también con nuestra familia externa, esos tíos, esos abuelos, esos tíos del corazón. Nosotros vivimos lejos de nuestra familia, pero tenemos tíos del corazón, abuelos del corazón, que son un apoyo para ellos, y las creencias religiosas y espirituales. Y con esto quiero terminar. Todos sabemos, miren, ya la ciencia, y me sorprende cómo cada vez más los colegas, psicólogos y psiquiatras hablan de que la parte espiritual es fundamental. Ya nadie niega
que la parte espiritual, que nuestro espíritu también necesita atención y también necesita desarrollarse. Y vivir con un propósito, vivir sabiendo que hay algo que me excede, que hay algo más grande que yo, que en lo que me puedo apoyar es tremendamente como que me influye, me sopla vida, ¿sí? Es tremendamente poderoso la fuerza de vida que produce el saber, el tener la esperanza de que hay algo más grande que yo. Nosotros creemos que es Dios, nuestro Padre, en donde siempre me puedo apoyar. Así que bueno, estos son las herramientas, los factores protectores que tenemos que tener en cuenta. Espero que hayan podido tomar nota y que de toda la charla, de todas las cosas que hemos hablado, sé que por ahí he pasado veloz por algunos temas, dado el poco tiempo que tenemos, pero realmente espero que les haya servido para, como decía, para adquirir nuevos lentes, para entender lo que les está pasando, para entender lo que están viviendo, para entender más a sus hijos, a sus adolescentes, a sus niños, porque el entender y el ponerle nombre a lo que está pasando es el primer paso para la sanidad y es el primer paso en dirección a la solución, ¿sí? Y poder comprender y que ellos vean que los entendemos y que nos tomamos ese tiempo ya va a traer un gran alivio para después dar todos los otros pasos que hemos planteado para poder trabajar en la funcionalidad familiar, para poder trabajar en la ayuda, en la escucha y todo lo demás, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya servido. Quiero contarles que el próximo mes de junio vamos a estar largando nuestro próximo entrenamiento. Sí, como dije, hay muchos disponibles, pero en junio vamos a estar lanzando el próximo entrenamiento que lo voy a estar dando yo. A veces tenemos algunos invitados también, donde vamos a trabajar estas temáticas de ansiedad, de depresión, de prevención del suicidio, pero a fondo. ¿Sí? Acá hemos tenido solo una hora, pero este entrenamiento va a constar de 4 clases, son 4, ¿no? 4 clases, en donde por cada clase nos vamos a sumergir en la problemática para entender a fondo de qué se trata y cómo abordar puntualmente ese problema emocional. ¿Sí? Van a ver que, bueno, ahí le hemos puesto de título Abordaje de crisis emocionales en la familia, ansiedad, depresión y prevención del suicidio. Eh, Les animo a que puedan anotarse, ahí van a ver también que van a aprender cómo detectar señales tempranas de crisis emocionales, abordaje espiritual de la ansiedad y el pánico y la tristeza profunda. Vamos a tocar también un poco de ese tema. Los principios de contención para padres, líderes y maestros como claves para la prevención del suicidio desde una perspectiva cristiana, pero también desde la psicoeducación y desde las herramientas psicológicas, como orar, aconsejar y actuar frente a situaciones límite, frente a situaciones de crisis, la importancia del vínculo, el amor y la intervención oportuna, y ahí vamos a estar hablando de cómo mejorar. Miren, ese es un punto muy importante. Vamos a estar hablando de herramientas puntuales para mejorar nuestras relaciones interpersonales, ¿sí? Justamente el avance de la tecnología ha hecho que perdamos algunas habilidades sociales, ¿sí? La tecnología y la vorágine en la que vivimos y que se ha perdido justamente un poco de la vida en comunidad y a veces no sabemos cómo mejorar, cómo crear esa red, cómo mejorar nuestras relaciones interpersonales entre nosotros como familia, pero también con el exterior para beneficiar a nuestros hijos. Y el cuidado emocional del adulto que acompañan. Sí, vamos a hablar de la higiene mental en nosotros los adultos, de cómo cuidarnos para no llegar a los desbordes emocionales y poder mantenernos saludables para nuestros hijos. Así que, perdón, ¿cómo? Junio, comienza junio 16, ahí está mal tenemos que corregir eso porque empieza el 16 de junio, todavía tienen tiempo de anotarse, van a ver ahí la información, va a ser junio 16, 8 pm Miami, 9 pm Argentina y todas las sesiones que tenemos. Quizá algunos ya viene haciendo cursos con nosotros, otros no, pero para los que no saben, siempre dedicamos un tiempo especial a responder preguntas, ¿sí? Porque lo que nos gusta de estos talleres es que poder interactuar también
escuchar sus dudas, sus preguntas y poder tratar de dar las respuestas más asertivas y específicas dentro de lo posible, además de contar con el material escrito que siempre se llevan a la casa para poder revisar el material y poder sacarle más provecho, ¿sí? Así que bueno, ahí a lo último van a ver el código para los que quieran aprovechar, inscribirse para estarnos viendo el 16 de junio. Realmente me da mucha alegría cuando veo muchas personas interesadas en el asunto porque, como digo, el primer paso para la sanidad es poder poner luz. El primer paso para la sanidad es poder yo hacerme cargo y aprender yo lo que quiero que mis hijos aprendan. Así que la capacitación y el entrenamiento es una gran puerta para esa transformación que queremos ver en la familia. Así que los espero el 16 de junio para seguir capacitándonos, para conocerlos también más personalmente, para interactuar y para trabajar todos estos temas más en profundidad. Pueden escanear, inscribirse, ahí va a quedar unos minutitos y van a recibir toda la información. Muchas gracias por estar ahí, por participar, por interesarte y deseo que Dios bendiga tu vida y que traiga esa sanidad y esos cambios y esa fortaleza para todo lo que necesitas. Nos vemos en la próxima.